Esta jornada que es una oportunidad para conocer las aplicaciones de la tecnología de los gemelos digitales o Digital Twins en el ámbito de la empresa. En colaboración con el Centro Tecnológico de Componentes, de los cuales pertenecemos al patronato, se ha desarrollado, se va a desarrollar esta jornada y esperamos que sea de vuestro interés. Agradecer al CTC, agradecer a los diferentes ponentes y agradecer a las empresas que nos vais a compartir esos casos de éxito que habéis tenido con esta tecnología. Para los empresarios, la tecnología es sin duda una aliada en el desarrollo del negocio. Y la verdad es que en estos últimos años, esta última década, es impresionante las posibilidades que nos brinda para el desarrollo del negocio. Para las empresas pequeñas y medianas, que son la base de la COCPyme en Cantabria y de COCPyme en España, estas tecnologías asumibles pues suponen una ganancia de competitividad, sobre todo en la reducción de costes, en la especialización del producto y, lógicamente, en el mantenimiento de los mercados y la ampliación a nuevos mercados. La tecnología de los gemelos digitales es especialmente importante en nuestra región, en Cantabria, pues por el alto componente que tiene en el PIB de Cantabria la industria y no solo eso, sino por una apuesta que hacemos desde COCPyme Cantabria, que es el aumento precisamente del PIB de Cantabria relacionado con la industria. Hay industrias claramente, vamos a decir, receptoras de estas nuevas tecnologías y de esta tecnología que hoy nos ocupa, como puedan ser la automoción, como puedan ser las energías renovables o, por ejemplo, la industria nuclear. Una reivindicación constante que tenemos en la patronal, en COCPyme, va encaminada sobre todo al cambio de modelo productivo. Nosotros llevamos 2 años con el plan de COCPyme 2030-2030, en el cual estamos insistiendo en una palanca de transformación como es la innovación y estamos insistiendo en lo que supone una herramienta como la digitalización. Le damos la importancia que tiene y por eso esta jornada y otras que estamos desarrollando. Por no extenderme más y mirando un poquito hacia el futuro, yo creo que se nos plantea un reto a nivel de España y concretamente de Cantabria importantísimo en estos tiempos, ¿no? Tiempos muy difíciles, muy complejos, muy inéditos también y que suponen un desafío importante. Europa con los fondos de recuperación, de reconstrucción, está apostando por la colaboración público-privada y también apuesta por 3 ejes fundamentales, ¿no? Que son la innovación, la sostenibilidad y la digitalización. Yo creo que esos 3 ejes están representados en la jornada que vamos a tener y que vamos a desarrollar hoy y, bueno, pues simplemente confío y espero en que sea en el interés pues, de todos ustedes. Así que muchas gracias. Voy a ceder la palabra a Isabel Cuesta, que es la directora de COCPyme Cantabria y que va a ser la persona que va a dirigir y que va a conducir la jornada de hoy. Muchas gracias. Enrique, muchas gracias, Enrique. Como dice Enrique, voy a procurar hacer de moderadora para asegurar un correcto desarrollo. Todos sabemos que en este tipo de sesiones que nos hubiera gustado poder celebrar en nuestro salón tranquilamente son un poquito más complejas y mantener la atención tanto tiempo también lo es. Entonces, de ser un poquito pesada con los ponentes para que nos ajustemos bien a los tiempos. Os pido a todos los asistentes que por favor mantengáis los micrófonos cerrados. Cualquier consulta o pregunta que queráis hacer la podéis trasladar a través del chat y al final, que hay un turno de preguntas, las iremos formulando. Ahora le paso la palabra a Álvaro Rodríguez, director de Desarrollo de Negocio del CTC. Álvaro Rodríguez es actualmente, como digo, el director de Desarrollo de Negocio del CTC y es ingeniero industrial, ingeniero mecánico y máster en automoción por la Universidad de Cantabria. Desde el 2007 ha pasado por distintos puestos dentro del CTC, es responsable del área de energías renovables marinas, responsable del área de industria y energía y responsable de mercado y desarrollo de negocio. Álvaro participa activamente en plataformas tecnológicas y asociaciones enfocado en el desarrollo de nuevas oportunidades de colaboración.
Álvaro, tienes 10 minutos. Buenos días, Isabel. ¿Se me escucha perfectamente? Sí. Muy bien. Voy a compartir la pantalla. Primero de todo, muchas gracias a todos, especial a la COE, Enrique e Isabel, por darnos esta oportunidad. Voy a hablar un poco de CTC inicialmente y después continuaré hablando un poco de los gemelos digitales. Me gusta comenzar las presentaciones visualizando pues, esta sopa de letras, que son las palabras que nos definen en CTC, pero me gusta centrar también en 4 palabras claves. En CTC nos gusta centrarnos en aportar competitividad a las empresas a través de la investigación y de la innovación. ¿Dónde estamos o qué hacemos en CTC? Pues CTC está aquí en Cantabria para diseñar soluciones innovadoras de alto valor añadido para las empresas. ¿Dónde estamos? Pues estamos entre la universidad y las empresas. En la universidad principalmente se hace investigación. Nosotros nos dedicamos a la investigación aplicada y a la innovación. Estamos situados en 3 campos de actividad: industria, energía, materiales avanzados y nanomateriales y navegación y robótica. Y dentro de estos 3 campos de actividad, lo que aportamos a las empresas son soluciones tecnológicas. Tenemos 7 soluciones tecnológicas relacionadas con el mantenimiento predictivo, los materiales avanzados y nanomateriales, los sistemas robóticos, sistemas de navegación y vehículos autónomos, ingeniería avanzada, estructuras offshore inteligentes y, por último, industria 4.0, que es el objetivo de esta presentación. Me imagino que nos hemos preguntado más de una vez qué es un gemelo digital o, como se dice en inglés, un digital twin. Pues, es un concepto, un gemelo digital es una representación virtual de un sistema, pero que se retroalimenta con datos en tiempo real. Los gemelos digitales pueden ser desde un producto, un servicio o un proceso y tiene pues, unas tecnologías habilitadoras, como puede ser el Internet de las cosas, los modelos numéricos, la inteligencia artificial o la realidad virtual o realidad aumentada. Podemos definir a grandes rasgos 3 tipos de gemelos digitales. Gemelos digitales que se basan en ecuaciones o modelos 3D que permiten visualizar datos y metadatos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con BIM. Hay otra parte que es gemelo digital que está basado en simulación. En este caso lo que se realiza es utilizar modelos numéricos para simular la parte física de todos los elementos. Y por último, un gemelo digital basado en datos, en análisis de datos. Se utilizan técnicas Big Data o inteligencia artificial para poder analizar gran cantidad de información y poder tener una representación de cómo es nuestro activo en la realidad. ¿Dónde podemos utilizar un gemelo digital? Pues un gemelo digital lo podemos utilizar durante todo el ciclo de vida de nuestro producto o proceso. Lo podemos utilizar en las tareas de diseño, en las tareas de construcción o una parte muy importante es en la operación. Algo que me gusta destacar siempre de los gemelos digitales es que nos permite responder a una pregunta. ¿Y si? ¿Y qué sucede si hacemos este cambio? ¿Qué sucede si hacemos este otro cambio? Pues un gemelo digital nos permite validar de una forma más o menos rápida y sencilla este tipo de situaciones. ¿Dónde lo podemos utilizar? Pues lo podemos utilizar para mejorar el diseño, para mejorar la fabricación de los componentes o la mejora en la operación del activo. ¿Qué ejemplos podemos plantear? Pues aquí he planteado una serie de ejemplos, desde muy sencillos, entre comillas sencillos, a muy complejos. En este caso, pues podemos hablar pues, de un motor eléctrico, una bomba o un sistema de impulsión en cualquiera de las industrias que podemos tener en Cantabria. Pero podemos pasar a otros gemelos digitales como el caso de una ciudad. En este caso podríamos tener pues, una ciudad digitalizada en el que todos los activos a nivel de pues, edificios, instalaciones, personas, vehículos podrían estar trazados.
Algo en lo que nos subimos de forma habitual, ¿no? Un avión, pues ya hay proyectos en los que se están planteando desarrollar gemelos digitales de aviones, a nivel de todo lo que tiene que ver con la estructura, a nivel de todos los componentes electrónicos, mecánicos, etcétera. Está muy enfocado a detectar posibles defectos en los diseños y también a mejorar los mantenimientos de una forma más adecuada. Y algo que nos puede parecer utópico es el gemelo digital del cuerpo humano. No estamos hablando de máquina, no estamos hablando de industria, pero nosotros somos una máquina perfecta. Ya se están utilizando modelos numéricos, por ejemplo, estamos viendo aquí un corazón, para determinar cómo funciona ese corazón, cómo podemos mejorar, cómo una patología puede afectar a largo plazo a una persona. Y esto tiene un potencial inmenso. Bien, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué está CTC dando esta charla? Pues nosotros desde hace ya un tiempo hemos definido que los gemelos digitales es estratégico para el centro y ya estamos participando en diferentes proyectos. Ahora os voy a mostrar una serie de proyectos. En este caso, estamos hablando del proyecto Murisense. Es un proyecto europeo que coordinamos desde CTC. Estamos hablando que tiene una duración de 36 meses, 9 socios europeos, más de 4 millones de euros. En lo que queremos hacer es una gestión integral de las estructuras de los sistemas de fondeo, que básicamente son lo que en una plataforma flotante mantiene la estructura fija a tierra, mediante la monitorización, sensores, mediante el desarrollo de un gemelo digital y mediante el desarrollo de unos sistemas de control de turbina innovadores que al final lo que nos van a permitir es reducir los costes de mantenimiento alrededor de un 15% y además incrementar la eficiencia alrededor de un 2 o un 3% de energía. Pues el tecnólogo de la plataforma es SciTech, es la misma empresa que está ensayando en el Sardinero. Otro proyecto relacionado con la eólica offshore es el Predicar, que tiene un objetivo de desarrollar, implementar, ensayar y validar un sistema de predicción de cargas en sistemas de fondeo. En este caso es un proyecto un poco diferente al anterior, pero estamos utilizando inteligencia artificial, redes neuronales en este caso, para predecir las cargas a las que se vería sometido una cadena de un aerogenerador flotante durante todo su ciclo de vida. ¿Por qué hemos hecho este planteamiento? Porque utilizar un sensor tradicional no nos daría una fiabilidad adecuada. En este caso estamos hablando de que es un proyecto nacional, somos 5 socios los que estamos trabajando durante 30 meses y aproximadamente 1 millón de euros de presupuesto. A nivel regional, a través de la Consejería de Industria, estamos desarrollando el proyecto TwinCam, con título Recipiente a presión virtual. En este caso, lo que queremos desarrollar es un gemelo digital de un recipiente a presión aplicable a un proceso industrial tipo. Es decir, puede ser aplicable para cualquiera de las circunstancias que tengamos en la industria. En este caso, estamos enfocándonos a un proceso termodinámico, pero podríamos pues enfocarnos a cualquier otro proceso. Y el proyecto Mirajez es el último proyecto que hemos conseguido a nivel nacional. En este caso es un proyecto financiado por el CEDETI, por el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial de España. Y lo que nos va a permitir es posicionarnos estratégicamente a nivel de modelos virtuales y gemelos digitales para una industria 4.0 a 5 centros tecnológicos españoles, de los cuales CTC es uno de los socios. En este caso vamos a estar 30 meses y el presupuesto también ronda los 4 millones de euros. ¿Qué nos ha permitido este proyecto? Pues que CTC se ha distinguido por la red Cervera, que es una red de excelencia, como un centro de excelencia en gemelos digitales para la industria 4.0. Esto para nosotros ha sido un hito y nosotros, como CTC, tenemos un objetivo.
ser referente nacional en el desarrollo y transferencia de conocimiento a la industria sobre gemelos digitales de estructuras y componentes mecánicos, en lo cual tenemos una experiencia muy extensa. Y nada más, para finalizar, me gustaría mostrar pues una nota que hicimos hace unos días dentro del blog de CTC, en los que definí esta frase en la que yo considero que los gemelos digitales serán una herramienta clave para mejorar la productividad del tejido industrial a medio y largo plazo. Así que os animo a que veáis la potencialidad de... Hola, buenos días. Gracias por vuestra presentación. Yo soy Arat García, investigador del centro del CTC y me dedico a desarrollar algoritmos y modelos numéricos para implementar gemelos digitales. Un segundo, que tengo un problemilla aquí. Bueno, vamos a empezar con un esquema gráfico que nos da la idea de cómo funciona un gemelo digital. Por una parte vamos a tener un elemento o estructura al que queremos hacer un seguimiento porque se va a ir dañando o degradando, donde van a ocurrir ciertos fenómenos físicos que tenemos que ser capaces de analizar y comprender. Para ello tomaremos unos datos en estas estructuras o elementos, que podrá ser velocidades, deformaciones, a través de fotos, a través de sensores. Estos datos, a su vez, alimentarán unos modelos numéricos y físicos que deberán de ser capaces de describir el fenómeno físico que estamos estudiando y nos darán una información que nos ayudará a evaluar el estado de esta estructura y tomar decisiones. Si paramos una fábrica, si realizamos un mantenimiento o simplemente dejamos que funcione porque todo está perfectamente. Los gemelos digitales se basan en una parte de la ingeniería que se llama ingeniería computacional, que es el área de las matemáticas aplicadas que intenta entender y solucionar problemas físicos mediante el uso de técnicas de computación avanzada. Es decir, vamos a tener unas leyes físicas que describen el fenómeno físico que estamos estudiando y vamos a plantear un montón de sistemas de ecuaciones que, aprovechando la potencia de estos ordenadores, vamos a ir resolviendo. No hay que equivocarlo con la ingeniería informática, son dos cosas diferentes. Aunque van de la mano, ya que a mayor potencia de ordenador podemos plantear problemas ingenieriles desde un nuevo enfoque. Así, al aumentar la potencia de los ordenadores, podemos definir nuestros modelos físicos, alimentarlos a través de una mayor cantidad de parámetros y definirlo mejor. Podemos implementar o unir diferentes problemas físicos, lo que nos dará una solución más detallada del problema físico que estamos estudiando, y también nos permitirá trabajar con una mayor cantidad de datos. Y este es un poco el cambio de paradigma y donde estamos trabajando los investigadores en este tema. Estamos intentando aprovechar el histórico de datos para sacar información y ajustar nuestros modelos a la realidad. Hasta ahora se ha trabajado utilizando los datos como un simple input de nuestros modelos físicos, pero ahora estamos dando un paso más. Y por último, es muy importante evaluar el error o la incertidumbre de nuestros modelos, porque nosotros tendremos que tomar grandes decisiones como parar una fábrica, bajar el rendimiento de una máquina, basándonos en datos y en modelos imperfectos. ¿Por qué son imperfectos? Al final siempre va a haber un ruido en los datos, siempre va a haber alteraciones en los datos, nuestros modelos se ajustarán a la realidad, pero no son la realidad, y por lo tanto hay que tener en cuenta que vamos a tener un error y con qué error estamos jugando a la hora de tomar unas decisiones tan importantes. Entonces, como he dicho, teniendo en cuenta estas innovaciones y el desarrollo de los ordenadores, se están planteando problemas basados en las ecuaciones físicas, pero también sacando información del histórico de datos. Así, hasta las últimas décadas hemos trabajado utilizando los datos como un simple input de nuestros algoritmos. Y la ingeniería computacional se ha basado en resolver un montón de sistemas de ecuaciones que describían nuestro fenómeno físico, exigiendo una gran capacidad de memoria y rapidez en los ordenadores. Pero ¿y qué hacemos con los datos? Hasta ahora, como he comentado, los datos lo hemos usado como un simple input,
pero en los últimos años se está aplicando técnicas como Big Data, Machine Learning, Deep Learning, para sacar conclusiones del histórico de datos. Así, nosotros cuando medimos los datos a través de sensores o a través de fotos, y tenemos que tener también en cuenta que vivimos en una época donde hay datos de todo, llevamos un móvil en el bolsillo, en los coches llevan GPS. Entonces, lo que hay que hacer es tratar estos datos, aplicando diferentes técnicas de aprendizaje. Porque podemos tener datos en 2 puntos, pero si están relacionados solo tendremos información en un punto. Por lo tanto, de estos datos, después de hacer un tratamiento, sacamos información. Esta información habrá que transformarlo en conocimiento para aplicar a nuestros modelos físicos y ajustarlo lo mayor posible a la realidad. Y como estamos viendo en estas imágenes, tomar la decisión de si reparar un aerogenerador offshore o no. Por lo tanto, esto supondrá un cambio de paradigma y pasaremos de realizar un mantenimiento preventivo a realizar un mantenimiento predictivo. Es decir, ya no cambiaremos el aceite de nuestro coche a los 10.000 kilómetros. No, cambiaremos el aceite de nuestro coche cuando pierda la densidad necesaria para que el motor funcione. Y aquí tenemos un esquema de los modelos que estamos desarrollando en el ámbito de los gemelos digitales predictivos, en el CTC. Y como ejemplo, vamos a estudiar el caso de una estructura del tipo celosía que se llama jacket de un aerogenerador que puede estar a varias millas de la costa, donde parece que es una estructura idónea ya que tiene un difícil acceso, la inspección de esta estructura es complicada ya que parte de la estructura está sumergida, dependemos de las condiciones de mar. Entonces, en un primer paso lo que vamos a hacer es definir nuestra estructura. Definiremos parámetros materiales, geométricos y realizaremos un montón de simulaciones de diferentes escenarios. Es decir, dañaremos una barra un 10%, aplicaremos unas fuerzas, veremos la respuesta de la estructura, volveremos a dañar otra barra otro 20%, aplicaremos fuerzas y así generaremos nuestro modelo de orden completo, FOM, que se llama. Será una base de datos de diferentes escenarios de cómo se comporta nuestra estructura, en este caso la celosía. Esto nos podrá llevar semanas, horas, días, meses, depende de la complejidad de la estructura. Por lo tanto, si nosotros estamos tomando datos en tiempo real, no podemos esperar a que nos diga cuál es el estado estructural al de una semana, porque quizás se nos ha caído. Entonces, lo siguiente paso que hay que hacer es reducir, simplificar esta cantidad de datos. ¿Cómo? Asumiendo un error. Y de esta forma generaremos nuestro modelo de orden reducido. Supondremos un error del orden del 0,1%, 0,5% y pasaremos de trabajar con millones, incluso billones de datos, a trabajar con miles de datos. Y esto nos permitirá trabajar en tiempo real, que es uno de los puntos fuertes de esta tecnología. Una vez generado nuestro modelo de orden reducido, que se llama ROM, tomaremos datos a través de sensores de nuestra estructura en alta mar. Y estos datos los cruzaremos con nuestros modelos simplificados y nos dará el estado estructural de esta jacket en tiempo real, en cuestión de segundos o milisegundos. Y otra de las ventajas, como he introducido con anterioridad, es aprovechar el histórico de datos para ir ajustando nuestro modelo simplificado. Y de esta forma, si realizamos alguna reparación, no tener que volver a generar otra vez un montón de simulaciones con un montón de escenarios. Estos tipos de modelos se pueden aplicar en diferentes ámbitos para conocer el estado estructural de puentes, de otro tipo de estructuras metálicas, de hormigón, se puede aplicar para estudiar el desgaste de diferentes piezas en las máquinas, de estudiar si hay que lubricar más, se puede aplicar a fluidos, a sólidos. Y aquí en la parte superior izquierda tenemos, por ejemplo, un ejemplo con el que hemos estado trabajando en el CTC los últimos meses, y esto sería un canal donde circula un flujo y tenemos un pilar. El flujo entra, choca contra el pilar y genera fluctuaciones que podrán generar, por ejemplo, problemas de socavación o cualquier otro problema que estemos estudiando en este canal. A nosotros, como técnicos, nos interesa saber las velocidades en el canal, pero tiene un problema, que por este canal pueden fluir diferentes tipos de fluidos, que se caracterizarán, por ejemplo, con una cosa que se llama el número de Reynolds.
y nosotros sabemos que este número varía entre 10 y 60. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, como he dicho anteriormente, un montón de simulaciones con diferentes escenarios. Probaremos con el número de Reynolds 10 cómo se comporta, con 15, con 20, con 25. Y posteriormente asumiremos un error del 0,1% y necesitaremos, por ejemplo, saber cómo se comporta nuestro canal con un número de Reynolds, vamos a pensar, de 12,52. Entonces, en vez de tener que ejecutar otra de las simulaciones que nos llevarían aproximadamente media hora, al asumir un error del 0,1% nos permite calcular nuestro modelo de orden reducido en cuestión de milisegundos. Y como vemos, las imágenes son prácticamente iguales. Eso sí, pasamos de trabajar con 200 millones de datos a trabajar con 20.000 datos, que es lo que nos permite trabajar en tiempo real, que es el punto fuerte de esta tecnología. Ya para ir terminando, voy a definir un poco qué es un gemelo digital predictivo para que nos quede claro unas ideas. Es un modelo que sintetiza y simplifica los datos medidos y los resultados numéricos de los modelos físicos, ya que muchas veces no vamos a poder saber cómo se comporta un puente roto, porque nunca se va a romper. Entonces necesitamos esos modelos físicos que nos aporten ese tipo de datos de situaciones extremas. Para ello aplicaremos diferentes estrategias para tomar los datos, para limpiar los datos, para tratarlos. Aplicaremos diferentes técnicas de simulación, sean fluidos, sólidos, si estudiamos la fractura. Aplicaremos también diferentes técnicas para descomponer las matrices, para simplificar, para que podamos trabajar en tiempo real. Y aplicaremos también otra serie de técnicas de Machine Learning, Deep Learning, para realizar una predicción. ¿Qué ventajas nos aporta estos modelos desde un punto de vista técnico-científico? Por una parte, reducción del coste computacional de una forma muy importante, lo que nos permite trabajar en tiempo real. Y otra ventaja es utilizar el histórico de datos para sacar información, no simplemente como un dato de un momento puntual. Esto desde un punto de vista técnico nos aportará unas soluciones, pero ¿cómo se aplica esto en la industria? Pues nos permitirá saber en tiempo real el estado en el que está trabajando la estructura o el elemento. Esto facilitará la toma de decisiones y pasaremos de realizar un mantenimiento preventivo a realizar un mantenimiento predictivo. Y otro punto importante es que nos permitirá actualizar nuestro modelo si realizamos algún mantenimiento y cambian las condiciones de una forma muy rápida. Y como ha dicho mi compañero Álvaro, nos permitirá también estudiar posibles hipótesis. ¿Cómo se comportaría esta estructura si le aplico este mantenimiento? Si lubrico más, ¿cómo se comportaría? Que es una herramienta realmente útil. Y bueno, quiero terminar mi presentación con esta frase. Los gemelos digitales predictivos abren un nuevo escenario en el mantenimiento industrial. Que todos hemos oído muchos temas de Industria 4.0, Machine Learning, pues un poco esta tecnología agrupa todo esto y le da una forma y una aplicabilidad a todo esto. Nada, muchas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta que tengáis en este ámbito, pues estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias a Alats y enhorabuena por lo didáctica de tu presentación. Como hemos dicho antes, las preguntas, si queréis irlas formulando, lo podéis hacer a través del chat y si no, en el último espacio de la jornada habrá ocasión de formularlas. La siguiente intervención corre a cargo de José Ángel Padilla Ruiz, responsable de subestaciones eléctricas de Biesgo. Es ingeniero técnico por la Universidad de Cantabria en la especialidad de electricidad y su desarrollo profesional ha estado ligado a Biesgo, que no necesito explicaros a ninguno qué tipo de empresa es, con más de 19 años de experiencia vinculado a este ámbito, primero en desarrollo de proyectos y posteriormente como responsable de subestaciones. José Ángel. Hola. Adelante. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación y nada, lo primero encantado de estar aquí en representación de Biesgo y compartir con todos pues un poco nuestra iniciativa en esta herramienta virtual que estamos muy contentos con ella y que nos va a dar mucha utilidad a un nivel práctico de conocimiento, de formación y de reciclaje en lo que son las maniobras en alta tensión
en una subestación. Bueno, lo primero un poquito, pues presentarme, bien como habéis comentado, soy responsable de subestaciones de Viesgo en Cantabria, Castilla y León. Y un poco, pues antes de entrar en materia concreta, simplemente una pequeña pincelada de lo que es una subestación eléctrica de alta tensión. Un poco, como veis en la foto, no es más que un nodo en la red de transporte en el cual recibimos la energía de la red de transporte a unos niveles de tensión altos, de 220 kilovoltios, 400 kilovoltios. Entonces, la misión, lo que realizamos en esas instalaciones es transformarla a unos niveles de tensión inferiores para su distribución a un nivel regional y luego también incluso local, ¿no? A través de una segunda transformación de unos niveles de 55 kilovoltios a 12 kilovoltios para la red de distribución local, que es lo que finalmente alimentaría los centros de transformación, ¿vale? Entonces, estas instalaciones son instalaciones obviamente de alta tensión y el principal peligro que pueden tener, pues evidentemente son las maniobras, ¿no? Las maniobras no es que sean complicadas, como todo con conocimiento es abordable, pero el hecho inherente de esta condición de exposición al riesgo, pues nos hizo en su día plantearnos la idea de tener este tipo de formación que simula el realizar maniobras en alta tensión en un ambiente, en un entorno seguro, en un aula, en un laboratorio o de forma deslocalizada a través de los PCs, como veremos a continuación, ¿vale? Entonces, bueno, pues un poco en las subestaciones distinguimos la alta tensión, que es lo que veis arriba en la foto, y la media tensión, que también es alta tensión, en las celdas, ¿no? En estas celdas, en esta foto de abajo, son, por así decirlo, las líneas que van a ir en una red mallada distribuida a los diferentes CTs, a los diferentes centros de transformación que nos encontramos pues, en las ciudades, en los entornos urbanos, etcétera, ¿vale? Evidentemente, aparte de las maniobras, pues nos dedicamos a que la explotación de la instalación, la operación, el mantenimiento, la intervención ante anomalías, averías, todo obviamente coordinado con nuestro centro de control para que las subestaciones, esas instalaciones que son muy importantes, estén siempre en condiciones operativas óptimas, ¿vale? Bueno, vamos a... Bien. Pues nada, pues... Virtual Training utiliza la realidad virtual. Obviamente hoy en día, estos últimos años, es algo conocido, ¿no? En el mundo del entretenimiento, en la PlayStation, los niños, en el cual eres protagonista de la acción y bueno, pues se crean entornos tremendamente atractivos en los cuales pues te vincula con la acción que estás realizando, ¿no? Entonces, con base a esa idea y un poquitín también siguiendo modelos similares que se han utilizado, por ejemplo, en la industria aeronáutica o en temas de seguridad vial, pues entendíamos que era interesante crear una herramienta de simulación virtual para realizar maniobras de alta tensión. ¿Vale? Entonces, un poquito, evidentemente, los usos que le podemos dar pues, es integrarlo en planes de formación y reciclaje dirigida principalmente a los candidatos de operadores y agentes de descargo en estas instalaciones, tanto personal propio como empresas colaboradoras, como también, bueno, pues planes de reciclaje y demás, ¿no? Evidentemente es un entorno, repito, muy atractivo, en el cual pues se cuidan mucho los detalles de los equipos, de la paramenta, viales de acceso, entorno, etcétera. O sea, incluso hemos modelizado una subestación tipo, una subestación de tecnología convencional, en la cual pues es muy didáctico el ver los elementos y son los que luego los futuros usuarios o los futuros operadores se van a encontrar cuando realicen en campo las maniobras prácticas y desempeñen su labor profesional. ¿Vale? Y ahí, como veis en la slide, pues un poquito, dicho de una manera simplificada, bueno, pues es como un simulador de vuelo para pilotos, pues en nuestro caso es un simulador de realización de maniobras de alta tensión. ¿Vale? Bueno.
Vale. Perdón. Bueno, no sé si... Creo que no oís el audio. Entonces, bueno, aquí lo que estoy explicando es precisamente la subestación tipo que hemos modelizado y explico que transformamos la energía en niveles de tensión de 55 kilovoltios a 12 kilovoltios para su distribución local. Entonces, simplemente utilizamos este vídeo dentro del plan de formación para introducir a lo que es la herramienta del Virtual Training. Aquí estoy recordando que, ante todo, lo primero es la seguridad. Por lo tanto, acceder a esas instalaciones es necesario pues, el uso de los EPIs, ¿no? de la ropa ignífuga, de los cascos, bota, etcétera. Ahí podéis ver un perfil de lo que es la subestación. Es una subestación convencional, pues con las posiciones de alta tensión, transformador, media. Y la pena es poder haber escuchado el audio, ¿no? Pero bueno, un poco lo que comento es eso, que la bondad de este tipo de instalación es que es didáctico porque se aprecian muy bien los diferentes elementos y aparamentos, ¿no? Y nos ha permitido también modelar la instalación para luego llevarla al entorno virtual y realizar las maniobras. Ahora pasaremos a ver ya el entorno virtual Eso es un poquito lo que se va a ir encontrando el usuario a medida que vaya desarrollando la aplicación. ¿Vale? Entonces, las maniobras son las maniobras más prácticas y frecuentes que se dan en una subestación. Principalmente son pues, las puestas a tierra de las líneas, de los transformadores, para poder realizar trabajos de mantenimiento en los equipos, ¿no? Evidentemente, se atiende a lo que son las 5 reglas de oro en trabajos en tensión y al Real Decreto 614 en cuanto a distancias de seguridad a mantener elementos en tensión, ¿vale? Y evidentemente todo son maniobras que se realizan en un entorno seguro, sin exposición al riesgo eléctrico, ¿vale? Ya podéis perdonar por no poder haber acompañado el audio al vídeo. He hecho un poquitín el playback, ¿no? Mal hecho, pero de lo que exponía en este vídeo, que repito, es parte de lo que es la formación de bienvenida y de explicación para contextualizar al usuario, al futuro operador, en lo que es la herramienta y lo que es una subestación. Pues nada, lo bueno, lo atractivo es la inmersión virtual global, en la cual, pues a través de las gafas virtuales con sensores, mandos, etcétera, en un aula, en un laboratorio, pues vas realizando las diferentes maniobras, es como si estuvieras realmente en la subestación, ¿no? De todas formas, hemos generado también el modo de uso a través de PC. Inicialmente nació un poquitín para ir haciendo las revisiones de la aplicación y a modo de acompañamiento, pero luego vimos que también podía constituir una herramienta también muy importante, un modo de uso, y que también nos permite la formación a nivel deslocalizado, ¿no? Y más ahora, evidentemente, con la situación en la que estamos pasando con el COVID, etcétera, pues permite de forma deslocalizada a través del PC, también con un PC con conexión a Internet, un navegador web, permite realizar también esas prácticas de simulación pues como un juego, ¿no? Entonces, lo que se inició como acompañamiento al aula para ir revisando las diferentes programaciones, pues lo hemos acabado utilizando también como herramienta. Un poco las maniobras más significativas son las que veis ahí, son las puestas a tierra de las líneas, los descargos del transformador de potencia, del descargo de transformadores de series auxiliares, pero hemos incluido como novedad recientemente las 2 primeras píldoras o maniobras, que son la de bienvenida y las 5 reglas de oro. La de bienvenida básicamente es un conocimiento global de la subestación en el cual el usuario va navegando por la instalación y ticando en todos los diferentes elementos, le da pinceladas de lo que es el funcionamiento y las características principales. Y las 5 reglas de oro es básicamente
lo esencial para trabajar en instalaciones de alta tensión y baja tensión. Es decir, es lo que hay que cumplir sí o sí para trabajar de forma segura. Seguramente que todos las conocemos, pues son el corte de las fuentes de tensión, el bloqueo, la puesta a tierra, la señalización, etcétera, ¿no? Las 5 reglas de oro, junto con el Real Decreto 614, que habla de lo que son los conceptos de instalación, de trabajos en proximidad, de trabajos en tensión, de trabajador cualificado, agente de descargo, de distancias a mantener, con las 5 reglas de oro, repito, y con el Real Decreto 614, tenemos básicamente lo suficiente o lo esencial para poder desempeñar los trabajos en subestaciones. Con lo cual, todos los que me estéis escuchando, os acabo de dar la clave mágica para poder desempeñar, el que quiera y el que tenga interés, cualquier desarrollo profesional en el mundo de las instalaciones en alta tensión. Y luego las prácticas en concreto, las píldoras que conlleva, hay un primer vídeo descriptivo de la práctica, es un modo guiado en la cual tanto desde el centro de control a nivel de telemando, que es el centro de control, que es el que, digamos, de forma remota realiza las maniobras, como también a nivel local, que sea el propio operador, el protagonista de la maniobra, se enfrenta a las distintas maniobras que veis arriba, ¿no? También acompaña las anomalías más frecuentes que se dan en las maniobras, las anomalías que se repiten, que se pueden repetir cada vez que nos enfrentamos a una maniobra y cómo se sale de ella siguiendo el modo guiado que nos va indicando el avatar, en la herramienta, en las píldoras. Y luego, por último, cada píldora, cada maniobra se cierra con una anomalía aleatoria en la cual el usuario se va a exponer a algo que va a descubrir durante la maniobra. Vale, repito, es una especie como de simulador de piloto de avión en el cual pues a lo mejor tiene que volar, hay tormenta, hay viento, etcétera, ¿no? Pues va a adquirir cierta destreza que luego le va a permitir en la práctica poder también realizar pruebas en campo, pero ya viene con un bagaje de aprendizaje, de experiencia en un entorno evidentemente amigable, atractivo y sobre todo seguro, ¿vale? Bueno, pues nada, evidentemente las aplicaciones un poquito las que os estoy comentando, fundamental, planes de formación para habilitar operadores locales, agentes de descargo, también planes de reciclajes para personal ya experimentado que quiere en un momento dado o que está en un ciclo, en un plan de reciclaje periódico, y luego también el conocimiento y divulgación de subestaciones, ¿no? Tanto nosotros tenemos visitas de institutos, tenemos, bueno, pues esta herramienta es también atractiva para poder mostrar de una forma sencilla lo que es una instalación de alta tensión en subestaciones, ¿no? Las ventajas, bueno, también un poquitín ya comentado, el entorno, la gran similitud con la realidad, al ser subestaciones que son reales, ese modelaje luego es lo que se va a encontrar el alumno, el usuario, con lo cual pues va a facilitar mucho. Se puede realizar las maniobras las veces que se quiera, etcétera, ¿no? Y luego, evidentemente, en constante desarrollo e innovación, es decir, nuestra idea como reto, como Visgo, es un valor constante en el desarrollo para poderlo ampliar a otras tecnologías, como a otras instalaciones, como por ejemplo centros de transformación o incluso a otros procesos o procedimientos, ¿no? Hay diferentes topologías de subestaciones y a medida que vayamos avanzando en la modelización de esas subestaciones, pues iremos adquiriendo también más maniobras prácticas para poder completar y tener un plan de formación y reciclaje pues muy ambicioso. Vale. Aquí veis un poquito... Queda ya un minuto. Sí, perdona, termino. Simplemente un poquito lo que es el menú de navegación, que veáis un poco a modo de... Vale, bueno, esta slide un poco simplifica también la simulación, la seguridad, costes evidentemente que al ser deslocalizada, aparte de la formación, pues puede incurrir. Tuvimos unos premios de NLTIC el año pasado que nos dio, la verdad, que bastante motivación para continuar con
con este proyecto y ampliarle. Y bueno, y también simplemente aprovechar que también estamos desarrollando otras tecnologías, aparte del virtual training, como es la supervisión avanzada, que nos permite, personal que está en campo, permite tener una comunicación directa con personal técnico, con el centro de control, como apoyo a la maniobra, resolución de averías, inspecciones, etcétera. Y luego también los robots, ¿no? Los robots, que es como las gafas, lo único que el que se pone las gafas es el robot, ¿no? Y podemos visualizar, pues, aparamentar las posiciones. Si tenemos un defecto, un cortocircuito, nos permite que sea el robot el primero que vaya a visualizar qué ha pasado, para luego ir preparado para organizar la resolución. Sería como el robot que mandamos a Marte a ver lo que hay ahí, si se quema, se quema. Bueno, pues es un poquitín, utilizando un poquitín el símil así simplista, pero que nos permite también darle un rendimiento importante en lo que es la operación y el mantenimiento. Vale, pues nada, ya. Pues nada, simplemente teníamos otro vídeo un poquitín que iba explicando, pero también teníamos el mismo problema con el audio, con lo cual, bueno, pues nada, simplemente agradeceros vuestra atención. Ahí se despide el robot, el especialista, el operador, está atendiendo al centro de control, por lo tanto tiene que hacer una maniobra, así que nada, sin más, agradeceros la atención tanto a COE como al Centro Tecnológico, y a mí personalmente en Viesgo por permitirme liderar este proyecto, que yo creo que es un proyecto muy bonito, que es de utilidad, que aporta valor tanto en el conocimiento como en la formación. A mis compañeros de subestaciones, especialistas que desarrollan también, que somos un equipo y también se están dejando la piel, y nada, y simplemente a mis jefes también por apoyarme, a Juncal Juncal González, también responsable de innovación de Viesgo. Y si a alguien de todo esto le queda un poquitín el gusanillo de lo que es el mundo de la alta tensión, de los trabajos, etcétera, es un mundo muy bonito, no tiene por qué asustar, porque como todo en la vida, con conocimiento, y la tecnología en este caso ayuda mucho a tener un conocimiento mayor. Pues si hay alguien que no me está escuchando y que le salta el gusanillo de ese tipo de desarrollo profesional, pues estaré encantado y habrá merecido la pena la ponencia. Muchísimas gracias a todos y buenos días. Pues muchísimas gracias a ti, José Ángel. Después de Viesgo vamos a dar paso a otra empresa de referencia de Cantabria, como es Astander, con Laura Herrera, con su intervención Smart Door y escaneado de buques. Laura es la responsable de desarrollo de investigación y proyectos de Astander, licenciada en Marina Civil, ingeniero técnico naval en sistemas de propulsión y técnico medioambiental con experiencia en diferentes sectores como el nuclear, termosolar y naval, con responsabilidades en áreas de calidad o producción, y actualmente responsable de investigación y desarrollo en Astander. Laura, te paso la palabra. Tienes entre 15 y 20 minutos. Vale, gracias. No sé si me veis bien la presentación o no. Sí, se ve. Se ve, vale, perfecto. Pues nada, agradecer sobre todo a la COE, agradecer al CTC por hacer esta innovación abierta en estas jornadas de tecnología digital, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar por explicar un poco lo que estamos haciendo nosotros en nuestro astillero. Primero de todo, os haré una breve descripción de lo que es el astillero de Astander para los que no tengáis claro qué es lo que hacemos aquí o en qué consiste. Nada, tenemos una experiencia en los mercados internacionales de aproximadamente más de 50 años en transformación y reparación de barcos. La actualización que estamos haciendo y desarrollando actualmente, pues nos están colocando como líderes, sobre todo en Europa, en grandes transformaciones en aquellos equipos dedicados a barcos, lo que llamamos ecosostenibles o que protegen el medio ambiente, como es el caso de los equipos de scrubbers, que tantas buenas soluciones está dando al mercado naval. Estamos orgullosos de esas transformaciones y los armadores están respondiendo muy bien hacia todos nuestros conocimientos sobre estas nuevas tecnologías. También estamos intentando actualmente en otro tipo de tecnologías y nuevos equipos, todos relacionados con el cuidado del medio ambiente. ¿Para qué es importante el gemelo digital en Astander y en los astilleros actualmente? Bueno, pues
Sobre todo, hay una herramienta fundamental que es la operativa y el mantenimiento de los buques, donde podemos operar sin que el barco sea necesario que entre a nuestros diques. O sea, eso nos abre un gran camino y un gran acierto para poder hacer reparaciones y mantenimientos ahorrando unos grandes costes, costes de personal, costes de materiales, a organizar actividades antes de que vengan los barcos. Eso nos ha abierto un gran punto y puerto para poderlo visitar, a esta nueva tecnología del gemelo digital. Actualmente también nos puede permitir ahorrar los tiempos de gestión y en la calidad, lo que hablaba antes de nuestro compañero de la empresa de Viesgo. La calidad es fundamental, sobre todo para el astillero Astander, y tener una gran calidad antes y durante y después de cada uno de los trabajos de reparación y mantenimiento que hagamos es fundamental. También nos permite, ¿no?, tener un entorno no solo físico, como es el barco aquí o nuestras instalaciones, sino también tener un entorno virtual en el que podamos manejar, también como ha comentado antes el centro tecnológico, ¿no?, manejar prediciendo y adelantándonos a los problemas que puedan ocurrir en esas reparaciones o transformaciones que realmente nos encargan nuestros clientes. Nos reduce los tiempos de trabajo en viajes, o sea, la cantidad de viajes que tenemos que hacer para visitar a esos barcos que están lejos antes de que vengan nuestros astilleros, pues básicamente reducimos todos esos costes y tiempos. Nos facilita la toma de decisiones, ¿no? O sea, al tener una predicción de lo que vamos a hacer, nos facilita mucho esas tomas de decisiones antes de acometer esos trabajos y el número de personal y sobre todo la formación que tienen que tener nuestros técnicos a la hora de acometer esos trabajos. Y por supuesto, que es a lo que Astander dedica mucho tiempo, es a prever los riesgos laborales que se puede producir en un proceso de trabajo. O sea, es uno de nuestros pilares fundamentales la prevención dentro de cada uno de los trabajos que se desarrollan a Astander. Y eso nos da, pues, intentar ser más competitivos y dentro de un mercado tan duro que tenemos que competir diariamente y nos da una propuesta de valor de cliente. Realmente nosotros sabemos que todas estas ventajas están en el mercado y las tenemos que utilizar. Pero ¿por dónde empezar? Claro, son tantas, tanto el CTC como Viesgo se ha explicado ya el abanico tan grande de oportunidades que ofrece el gemelo digital. Nosotros dijimos, bueno, pues vamos a empezar por nuestras propias instalaciones, ya que para acometerlas dentro de los barcos tenemos que tener muy claro, para no fallar a nuestros clientes, qué es lo que queremos hacer. Empezamos por nuestras instalaciones y ahí es donde podemos hablar de nuestros dos proyectos principales, SmartDoor y escaneo en tiempo real. SmartDoor, ¿cómo salió? Bueno, pues como os he comentado anteriormente, una de nuestras principales funciones que entendemos dentro del gemelo digital es el mantenimiento, ¿no? Ya en este caso que os expliqué antes era de buques, ¿no? Predecir esos mantenimientos y evitarnos esos viajes y controlarlo, pues dijimos, ¿por qué no empezamos por nuestras instalaciones principales, que en este caso son los diques, y las partes principales de esos diques, como son nuestra compuerta, nuestras grúas o nuestras bombas, ver realmente si podemos aplicar esta tecnología nueva de gemelo digital a nuestras instalaciones principales? Bueno, pues ahí fuimos. Total, que empezamos con nuestra compuerta principal del dique número 2. Es una compuerta, al igual que nuestras instalaciones, que tienen bastantes años, aunque los mantenimientos se han hecho rigurosos por parte del área de mantenimiento de Astander, con una dedicación exclusiva, porque es una de las partes principales para que los barcos puedan entrar y en dique seco poder hacer las reparaciones y transformaciones. Teníamos que saber si realmente nuestra compuerta estaba bien, si realmente la seguridad que estábamos dando a esos barcos cuando entraban en nuestros diques era adecuada y si realmente el mantenimiento que estábamos haciendo, ¿por qué teníamos que hacerlo, no? Como ha comentado el compañero antes de Viesgo, cada 2 años, cada 3, o lo podemos hacer cada 5, o realmente lo podemos sacar solo cuando nuestros diques están vacíos y así no interrumpimos nuestro comercio de entrada de barcos al dique. Pues nada, eso nos llevó al proyecto SmartDoor. ¿Cómo empezamos? Bueno, pues realmente queríamos saber nuestros puntos críticos estructurales y saber en tiempo real el comportamiento de esta compuerta. Para ello,
Para ello, nuestro gemelo digital consistió en estas fases. Un diseño geométrico de nuestra compuerta, un análisis modal que nos permitía saber cuáles eran nuestros puntos débiles, con las cargas de ciclo de trabajo a lo largo de 50, hicimos un análisis gracias al CTC de más de 60 años de estudio de comportamiento de la marea y de las condiciones atmosféricas que le había soportado nuestra compuerta. Luego se desarrolló un algoritmo en el que todos esos datos pudieran ser analizados y luego se definió un sensor adecuado, porque tenéis que poneros en contextualización que el ambiente en astillero es bastante corrosivo. La sensórica no es la misma que se puede colocar en una instalación cerrada. Además, tiene la particularidad que nuestra compuerta tanto está en estado seco como en estado de humedad. Al abrirse la compuerta entra con agua, al cerrarse se queda. Entonces tuvimos que hacer un gran análisis, no solo de la captación de datos, sino de la sensórica más adecuada para poder implementar. Y una vez desarrollado estos 4 pasos, pues ya hemos llegado a nuestro gemelo digital. Aquí, en la siguiente diapositiva, podéis ver cómo quedó nuestro diseño geométrico y dónde, si observáis en los puntitos, dónde tenemos las zonas estructurales más arriesgadas o que provocan un mayor punto crítico a nuestra compuerta. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que realmente lo que nosotros pensábamos que podía ser punto crítico, bueno, pues habíamos acertado. Nuestros ingenieros de mantenimiento y de estructuras dentro del astillero no iban encaminados a la hora de hacer estos mantenimientos que han hecho durante tres años, con lo cual eso para nosotros fue, pues bueno, bastante satisfactorio y un alivio, ¿no? Saber que estábamos haciendo un mantenimiento bastante adecuado. Pero ahora ya teníamos una prueba objetiva de que así era. Después, colocamos estos sensores a nuestra compuerta, justo en los puntos críticos, para que realmente sepamos el esfuerzo que está soportando nuestra compuerta y saber realmente que no vamos a tener ningún problema ni ahora ni a largo plazo. El colocar estos sensores nos llevó bastante tiempo, estuvimos en contacto tanto el CTC como nosotros con empresas internacionales para ver cuál era el más adecuado, porque la complejidad aquí no era que solo queríamos medir la estructura y las deformaciones horizontales, sino también verticales, también oblicuas, con lo cual se nos complicaba un poco y además de eso teníamos que tener en cuenta las temperaturas y agresiones ambientales, con lo cual se nos complicó un poco. Por eso os digo que los gemelos digitales están muy enfocados a los datos, pero la sensórica y lo que es el escaneo del propio equipo tiene su aquel. Luego explicaré el siguiente proyecto en el que por qué nos dedicamos a él. Bueno, pues una vez que hemos colocado o colocamos estos sensores en nuestra compuerta, recibimos unos datos y en la siguiente exposición podéis ver cómo recibimos nuestros datos actualmente con este gemelo digital, donde se puede observar, no sé si veis unos puntitos verdes, que son nuestros sensores colocados, y las gráficas en el que nos indican que esa compuerta está bien, que no tiene grietas, que no tiene rotura, que no tiene pandeo y que vamos, que está perfecta. ¿Para qué? Tenemos 2 opciones con este proyecto. Una es un aviso prematuro de que algo extraño puede ocurrir en nuestra compuerta y 2, los mantenimientos ya no es necesario sacarlos ritualmente cada 2 años y medio como hacíamos o cada 3, sino que podemos adecuar nuestros mantenimientos a la entrada y salida de barcos o a la falta de coordinarlos con la falta de ocupación de nuestro dique principal. Una vez que tuvimos ya el concepto de gemelo digital en una de nuestras instalaciones principales, como os he comentado, que era la compuerta, nos dimos cuenta que el gemelo digital se basaba para nosotros, para poder hacer unos mantenimientos buenos, que es a lo que os he dicho, dentro de los equipos de los barcos, necesitábamos tener una respuesta rápida de la oficina técnica. No podíamos hacer un gemelo digital que tardase la oficina técnica en darnos un modelo 3D, pues 1 mes, 2 meses, 4 días, porque claro, el cliente o nuestro armador no espera a la hora de hacer reparaciones. Él tiene un flete
tiene que hacer una carga, tiene que salir, tiene que mover ese barco, es su trabajo, ¿no? Y nosotros no podemos retener o tener el barco más tiempo de lo previsto en nuestras instalaciones. Y para eso desarrollamos el siguiente proyecto, que estamos aún desarrollándolo, que es escaneo en tiempo real. Nuestro objetivo con este proyecto es tener una oficina técnica en tiempo real y virtual. Es decir, que nuestros técnicos, jefes de buques, ingenieros de proyectos, no tengan que desplazarse a los diferentes países para ver las reparaciones que hay que hacer. Simplemente se desplaza 2 personas con una estación topográfica. En ese momento escanean el equipo o la zona de coordinación de actividades en las que se va a integrar el equipo e inmediatamente la oficina técnica ya recibe el modelo 3D virtual para luego poderlo trabajar a posteriori, que aún estamos en esa fase, como gemelo digital, en tiempo real reconociendo las formas. Es decir, no se necesita un post-tratamiento de nube de datos para realizar estos trabajos. Nosotros necesitamos para realizar los trabajos casi menos de 1 milímetro de precisión. Entonces, claro, eso para las ingenierías requiere mucho esfuerzo. Pues con este nuevo proyecto estamos consiguiendo casi entre 0,9 milímetros de precisión en algunas zonas y de reconocimiento de tubos, mamparos, perchas, o sea, en momento real. Y en esto estamos, esperemos que este nos salga tan bien como nos salió el SmartDoor y seguimos avanzando y creemos que es el futuro, el gemelo digital, no solo en estos 2 casos que os hemos presentado, sino seguimos también en formación virtual, seguimos también en coordinación de actividades y realidad mixta a la hora de trabajar en barco, sobre todo para garantías de cliente y ofertas de mejora. Espero que os haya gustado nuestros 2 proyectos. Estamos muy ilusionados con el tema del gemelo digital porque sabemos que nos va a traer bastantes satisfacciones de cara a nuestros clientes. Cualquier duda, sabéis abajo tenéis mi correo y estoy abierta a cualquier pregunta y lo que necesitéis, para eso estamos. Astander quiere que se hagan innovaciones abiertas, quiere ser un referente en nuevas tecnologías y estamos luchando por ello. Así que gracias a todos y buenos días. Muchísimas gracias, Laura. A mí me consta que así es, que tenéis ese posicionamiento y esa determinación. Muchas gracias a todos los ponentes porque estáis ajustándoos perfectamente a los tiempos, lo que facilita mucho la fluidez de la jornada. Pues la siguiente intervención es la de Luis Fernández, Managing Director de la empresa VBE6D. Es arquitecto técnico por la Universidad de La Coruña y cuenta con una experiencia de 20 años gestionando y liderando diferentes proyectos corporativos entre España y Portugal relacionados con la edificación, la obra civil, promoción inmobiliaria y urbanística. En 2013 inició un nuevo proyecto de construcción industrializada para una compañía emiratí en Abu Dhabi, que por la influencia de partners americanos acabó convirtiéndose en un exitoso proyecto de digitalización de la fábrica. Desde entonces, múltiples digitalizaciones de activos, proyectos y procesos, tanto inmobiliarios como industriales, sobre todo en Emiratos y recientemente en Arabia Saudí, pero también en África, Sudamérica y Norte de Europa, ha sido los que ha desarrollado. En VBE6D se han especializado no solo en los ahora tan conocidos gemelos digitales, sino también en su conexión con los gemelos físicos y demás recursos, facilitando el minado, proceso e interpretación de los datos generados. Tienes la palabra, Luis. Bueno, muy buenas. Hola a todos. Lo primero, agradecer a la COE y al CTC la oportunidad de participar en esta jornada. Y bueno, voy a compartir ahora una presentación que tengo por aquí. ¿Dónde estás? Aquí estás. Bueno, no sé si la veis, me imagino que sí. Bueno, ahora me ha desaparecido esto. No la vemos, Luis. Compartir. ¿Ahora la veis? Bueno. Vaya, hombre. Sí. Ahora sí. Ahora sí se ve, ¿eh? Ahora, bueno, pues desde el principio. Bueno, muy bien. Bueno, yo después de la exposición que han hecho tanto
tanto los muchachos del CTC como la gente de Viesgo y la gente de Astander, yo, bajo el punto de vista de los oyentes que tenemos, que me imagino que en su mayoría serán empresarios, y desde nuestro punto de vista, si yo fuera un empresario y no tuviera mucha idea de para qué me puede servir un gemelo digital en el día a día de mi empresa, yo lo primero que me plantearía es, antes de intentar implantarlo o buscar algún tipo de solución, es ¿para qué sirve un gemelo digital? Y si yo necesito un gemelo digital. Nosotros, en nuestra vinculación con diversas empresas en las cuales hemos hecho gemelos digitales, generalmente el gemelo digital siempre ha tenido la función de o bien solucionar un problema existente o bien generar un valor añadido y que todo eso, evidentemente, tenga un retorno económico. A nivel industrial, las aplicaciones más comunes o la mayor virtud que puede tener un gemelo digital es desde reducir costes de operativo y mantenimiento hasta mejorar la productividad, conseguir la eficiencia energética de procesos y servicios y reducir la huella de carbono. El tema del Facility Management y el Facility Maintenance, como bien han explicado los anteriores ponentes, tanto en el mantenimiento como en la gestión de los activos, evidentemente presenta la opción y la posibilidad de hacer virtualmente muchas operaciones que de otra manera y de manera física irían unos gastos mayores, tanto como disposición de equipos, como medios auxiliares, como recursos humanos. Y luego, sobre todo, que un gemelo digital permite cualquier tipo de simulación virtual que se pueda programar dentro de una interfaz del propio gemelo digital. La mayor parte de la gente que maneja instalaciones industriales sabe que existen múltiples soluciones o múltiples softwares de simulación industrial, exactamente igual que existen múltiples software de simulación robótica, igual que a nivel de ingeniería hay múltiples softwares de cálculo de estructuras o de instalaciones y que muchas de las necesidades que ellos tienen en cualquiera de sus procesos lo solucionan con los softwares que las ingenierías que les prestan servicio o que las empresas que les suministran maquinaria les facilitan. ¿Qué te permite un gemelo digital? Pues si tienes una instalación vas a tener un elevado número de equipos y un elevado número de instalaciones, cada uno probablemente de un proveedor o de un fabricante. A la hora de hacer un gemelo digital, tú lo que estás haciendo es integrar todos los sistemas de todos los equipos y de todas las fábricas que tienes y de todas las instalaciones en un entorno único donde no tengas que comprobar. Imagínate que, por ejemplo, tenéis un robot de una marca en una línea de producción. De esa línea de producción salen unos equipos con unos tiempos, unos costes, una planificación. A continuación tenéis otra línea de producción con otro tipo de robots o con fabricación aditiva. Tenéis que coordinar el tema de la logística. Aparte tenéis que hacer modificaciones en el layout de la fábrica porque queréis cambiar las líneas de producción. Generalmente todo esto, con metodologías tradicionales, implica un trabajo de ingeniería que muchas veces se ve ensombrecido por la experiencia de la gente que trabaja en la fábrica, pero que se saca adelante, pero muchas veces con un coste, con un tiempo y con unos recursos que son innecesarios. A la hora de hacer un gemelo digital, esto lo que permite es englobar los múltiples entornos que tiene una fábrica o una planta de proceso o cualquier tipo de instalación, en un único entorno que permite generar las simulaciones de todos los equipos que tienes en esa instalación. Ahora bien, muchos de esos equipos, muchas de esas empresas tienen sus propios recursos asociados. Por ejemplo, temas de gestión industrial, Industrial Management System, ERPs, sistemas de gestores documentales, sistemas de CMMS o GMAO, de gestión del mantenimiento, simulaciones robóticas. Incluso hay gente que tiene sensorizada la planta y que ha instalado sistemas de IoT industrial vinculados con el ERP, tiene tratamientos de Big Data y todo eso lo tiene vinculado con el ERP, pero al final lo que tienen es una interfaz donde aparecen todos los datos de ese Big Data o todos los datos de los distintos procesos de la planta en un software ERP que única y exclusivamente sirve para filtrar una serie de datos sin analizar o sin procesar. Luis, ¿Sí? ¿me escuchas? ¿Perdona? Procura no echarte hacia atrás porque se pierde un poco tu voz. Vale, perdón, vale, bien.
¿Qué es lo que yo recomiendo a la gente cuando quiere utilizar una solución de gemelo digital? Lo primero es que, como generalmente en los procesos de una fábrica o de una instalación hay numerosas empresas, lo que sí procuro es asesorar a la gente de que utilice estándares interoperables. Es decir, cada una de las fábricas o cada una de las empresas que suministran un determinado tipo de maquinaria generalmente tiene su solución de software adecuada a su tipo de maquinaria y demás, y cuando tú pretendes hacer un gemelo digital, lo que se trata es de que todos los sistemas que engloban ese gemelo digital sean interoperables entre ellos dentro de esa misma interfaz. Entonces, yo siempre utilizo o pretendo asesorar a la gente para que utilice estándares interoperables, que los más conocidos en el mundo de la industria son el Industry Foundation Classes, el COBI, que es el Construction Operations Building Info Exchange, y los BIM Collaboration Format, porque, como bien sabréis, la metodología BIM está muy vinculada al tema de los gemelos digitales, porque una de las cosas que tienen los gemelos digitales es que es la integración no solo de un software o de un hardware, sino es la integración de un software, un hardware y una serie de metodologías de trabajo para, integrándolas entre todos ellos, generar datos, porque al final lo que estamos generando son bases de datos que se pueden analizar, que se pueden virtualizar y que se pueden convertir en información a través de, yo pretendo, que estándares interoperables de código abierto, como puedan ser Python, Dynamo, Grasshopper, que se están utilizando en el día a día, que son de código abierto y que tienen una amplia red de divulgadores y de colaboradores y de gente desarrollando código y demás. Bien, cuando nosotros hacemos un gemelo digital, muchas veces todos estos equipos que nos suministran estas empresas que ya tienen sus propios gemelos digitales de sus equipos, están, y nosotros los queremos, y a veces nos los facilitan y queremos incluirlos dentro del gemelo digital de la fábrica, evidentemente tienen un grado de desarrollo, que es el grado de desarrollo industrial que tiene la propiedad intelectual de esos fabricantes. Cuando nosotros hacemos un gemelo digital, lo que nos interesa es tener el nivel de información parametrizado de acuerdo a las necesidades de nuestra fábrica y no muchas veces el nivel de geométrico asociado. Es por eso que una cosa es el diseño de la pieza del fabricante y otra cosa es la conversión del diseño de esa pieza del fabricante eliminando la propiedad industrial para convertirlo en un elemento que sea útil a la hora de la obtención de datos tanto geométricos como de mantenimiento, como de procesos y demás dentro de nuestro gemelo digital. Evidentemente, todos los datos que se pueden generar en cualquier elemento que esté incluido dentro de un gemelo digital pueden ser referidos al Facility Management, al mantenimiento de la pieza o a las capacidades de mantenimiento del equipo o a las capacidades técnicas del mismo que se pueden añadir virtualmente gracias a las herramientas de código abierto que os he explicado antes, que son prácticamente interoperables por cualquiera con una mínima experiencia y que entiendo que deben de formar parte de una estrategia de digitalización porque permite al usuario ir adecuando su gemelo digital a sus propias necesidades en el día a día sin tener una interdependencia de un software muy elaborado por una gran multinacional o compañía industrial que al final tiene unos costes operativos que acaban echando para atrás a la gente a la hora de desarrollar este tipo de gemelos digitales. Ahora os voy a poner un vídeo que os voy a ir comentando sobre un gemelo digital de una planta de proceso que hicimos en Escocia hace unos años, porque una de las cosas una de las dudas que se le plantea a muchísima gente es el hecho de, vale, si yo voy a hacer una planta de proceso nueva o voy a hacer una fábrica nueva, utilizando geometrías, utilizando tecnologías BIM o tecnologías de software industrial 3D, soy capaz de ir desarrollando el proyecto e ir convirtiéndolo en un gemelo digital que luego, con su correspondiente edición, puedo utilizar en el tema del día a día de la empresa. ¿Y qué pasa si es una instalación que yo ya tengo? Bueno, pues si es una instalación que yo ya tengo, lo que se puede es sacar ventaja de el gran desarrollo que ha tenido en los últimos años la tecnología del escaneado láser mediante nubes de puntos e imágenes LIDAR. En este caso, os estoy reproduciendo un vídeo de una instalación que hicimos en Escocia, de una planta de proceso, donde, como podéis comprobar, como la planta era antigua, tenía la distribución, prácticamente la documentación gráfica existente se parecía
a la realidad de lo que había después de un mantenimiento, vamos a decir, no muy adecuado durante los últimos años, pues parecía como un huevo en la castaña, perdóname la expresión. Entonces, mediante el escaneado de la instalación, con unos láseres industriales, que además de láseres son de estación total, se obtienen unas nubes, se va geoposicionando, se va poniendo en estación el láser en distintos puntos para ir haciendo diversos escaneos, y en cada uno de los escaneos se van obteniendo millones de puntos que van a estar georreferenciados y que se van a englobar todos ellos en una imagen real y en una captura de nube de puntos de lo que es la instalación, ubicándola cada uno de ellos en su ubicación física real. Esto, evidentemente, sirve para obtener la geometría real de la instalación que estamos escaneando. Esto, evidentemente, no es un gemelo digital, pero es el paso previo muy importante a la obtención de un gemelo digital. Porque con todas estas nubes de puntos que, según va evolucionando la tecnología año a año, antes era necesario procesar y hoy en día cada vez menos, porque estas imágenes prácticamente se autoprocesan automáticamente en campo, lo que podemos hacer es convertir esas nubes de puntos en lo que estáis viendo, que es la fase previa a un gemelo digital, que es un modelo geométrico. A ese modelo geométrico se le pueden ir añadiendo todas las propiedades y toda la información que tenga la empresa o que tenga el personal que trabaja en la empresa en cuanto a mantenimiento, en cuanto a tipología, en cuanto a parametrización de los valores que la empresa considere que son necesarios, en cuanto a circuitaje y demás, sobre todo en el tema del piping también, en las plantas de proceso, para que luego el día de mañana, cuando tengas que hacer cualquier tipo de estimación, bien sea o por mantenimiento o por sustitución de cada uno de los equipos, tengas una fuente confiable de datos para convertir ese gemelo digital en información técnica que te permita hacerlo con la mayor eficiencia posible y con los mínimos costes, claro. Así pasa. Bueno, ese gemelo, esa captura de imágenes que veis ahí, se convierte, como podéis ver ahora, en un gemelo digital que luego con un software, evidentemente siempre de código abierto, porque nosotros utilizamos siempre versiones de código abierto con estándares interoperables, te permita editar cada uno de los elementos que tengas, te permite identificar inequívocamente cada uno de los elementos que tengas en la instalación, por muy compleja que sea, para hacer cualquier tipo de simulación, cualquier tipo de sustitución o cualquier tipo de estimación, tanto para mantenimiento como para modificaciones y demás. Cuando vas a hacer un mantenimiento, cuando vas a hacer una modificación o incluso cuando es una instalación que estás fabricando, muchas veces el problema que tienes es que a la hora de construir en 3 dimensiones tienes colisiones de elementos, las famosas class detection de las que tanto se habla en la metodología BIM. A tener un gemelo digital en 3 dimensiones verdaderamente confiable, sobre todo en instalaciones muy complicadas, permite establecer una serie de parámetros mediante los cuales puedas detectar esas colisiones entre distintos elementos o sistemas del proyecto para, cuando llega el momento de la verdad, no encontrarte con que una línea de retorno te coincide con una línea de ida y luego tienes que meter no sé cuántos más, todos más o menos, y no tienes las presiones que necesitas y demás. Bueno, me podréis decir, ¿y esto solo es aplicable a las plantas de proceso? Pues evidentemente no. Esto también es aplicable a las instalaciones fabriles. En instalación fabril, en este caso una de robotizado de una fábrica de quads que hay ahí en Emiratos, muchos de estos softwares de muchas compañías te proponen soluciones mediante las cuales tú seas capaz de diseñar el layout de tu planta. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor tienes un layout que te propone el software de la fábrica de robótica, pero es que luego eso tienes que coordinarlo con el resto de los equipos, como os comentaba antes, que tenéis en la instalación. ¿Qué pasa? Pues lo de siempre, que cuando tienes los robots de una determinada marca y luego tienes una instalación eléctrica de una ingeniería que no ha tenido en cuenta la altura de los robots, las alturas de las grúas o demás, pues luego llega un determinado momento en que te pones a montar las grúas que tienen que elevar los equipos de la cadena de los robots y resulta que no libran la altura libre porque tienes la instalación descolgada más de lo que en realidad debieras de tener descolgado. Todo esto, al hacer un gemelo digital o de una planta que se vaya a construir o de una planta que se quiera reformar, es previsible valorarlo y prever el problema antes de tenerlo. Evidentemente esto, para los que se dediquéis al mantenimiento industrial, sabéis que es una auténtica odisea de dinero.
¿Qué te permite un gemelo digital? Hacer las simulaciones a la hora de la fabricación, a la hora de la coordinación de los robots, pues lo que estamos diciendo, aunque tengas un software, bueno, estoy hablando de los robots, pero puede ser una cadena de montaje cualquiera. Tienes que ir coordinando los tiempos de una y otra y muchas veces las cadenas de montaje o las líneas de proceso no son únicas específicamente de un tipo de maquinaria o de una casa particular. Entonces, aunque tú puedas coordinar los de una casa con los de otra, con sus softwares independientes, tener una planificación conjunta de todo ello, de los tiempos y de los procesos, a través de un gemelo digital, es muchísimo más solvente. El gemelo digital te permite desarrollar conjuntamente los procesos, tanto de una línea como de otra, que luego se bifurca, que luego se vuelve a juntar para valorarlo todo conjuntamente, y luego puedes visualizar todo eso que has generado en el gemelo digital, todos esos datos brutos que has generado en el modelo digital, al final los conviertes en datos que tienes que procesar. Estos datos al final se tienen que convertir en información que sea útil en el día a día de la empresa a la hora de generar el beneficio económico del que estamos hablando antes. Reducir costes de operativa, reducir costes de mantenimiento, mejorar la huella energética, la eficiencia energética, mejorar la huella de carbono, etcétera, etcétera. Y bueno, una cosa que quería deciros es que todo esto de la industria 4.0, las aplicaciones y las aplicaciones de los gemelos digitales no están vinculados única y exclusivamente a la industria, sino que están vinculados, por ejemplo, también a la construcción, a través de la construcción industrializada. Es algo que, por ejemplo, bueno, pues no se ha desarrollado tanto, ahora se está desarrollando en los últimos años en España, dadas a las necesidades y la precariedad del mercado y a la hora de reducir los costes y demás, y con nosotros nos introducimos en la realización de gemelos digitales y en la industria de alto valor añadido a través, como bien ha explicado en el inicio de mi presentación, a través de un proyecto de construcción industrializada donde empezamos industrializando las piezas que salían de la fábrica para hacer gemelos digitales de esas construcciones y acabamos digitalizando la fábrica completa. Y bueno, añadir el hecho de que un gemelo digital es evolucionable exactamente igual que es evolucionable el ciclo de vida útil de una fábrica, que muchas veces la gente se vuelve loca o nos volvemos locos a la hora de generar un gemelo digital de una fábrica queriendo hacerlo todo cuando todo es imposible, porque las posibilidades son tantas y tan amplias desde, como bien estaba explicando en Viesgo, o desde Astander a la hora de generar temas de solución de entrenamiento con realidad virtual, realidad aumentada. Son tantísimas que la gente muchas veces se pierda y dice, bueno, ¿y yo para qué verdaderamente necesito un gemelo industrial de mi fábrica? Si no encuentro el problema, si no es capaz de solucionar el problema que necesito o si no soy capaz de generar un valor añadido. Muchas veces se abren los ojos haciendo pilotos pequeños de líneas de producción. Si haces un piloto pequeño, porque no es algo que físicamente se pueda enseñar, porque no hay dos fábricas iguales y evidentemente no puedes andar enseñando los gemelos digitales de las fábricas de tus clientes. Pero muchas veces hay clientes los cuales, después de ver un gemelo digital de una línea de proceso o de su fábrica o de su instalación, o de un tipo de maquinaria específica que a lo mejor es muy antigua o que a lo mejor es muy moderna, dice, pues a lo mejor esto me interesa evolucionarlo al resto de las líneas de la fábrica y demás. Y no solo, de hecho me consta que en Cantabria... Te queda un minuto, ¿vale? ¿Perdona? Un minuto te queda. Un minuto, vale. Pues no, deciros que en Cantabria me consta también que ya hay alguna constructora que está transformando todas estas ideas de industria 4.0 a una construcción, vamos a decirla, 4.0, evolucionada, a una construcción digital realizada. Y al final, teniendo en cuenta que la construcción es un motor económico muy importante en Cantabria, también puede ayudar a tirar de industria que se quiere desarrollar y que aumente el PIB de la región. Y bueno, nada, aquí acabado. Gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Luis. Ahora tenemos la oportunidad de formular preguntas. Le voy a pedir a Beatriz San Cristóbal, que es la directora del CTC,
que nos acompaña en este turno de preguntas y ella hará el cierre de la jornada también. Entonces, si hay alguien que quiera formular alguna pregunta, que abra su micrófono, que los tenéis cerrados, para poder hacerlo. ¿Aló? ¿Sí? Buenos días, soy Jesús González de la Universidad de Cantabria y quería, antes que nada me han parecido muy interesantes las diferentes ponencias de esta jornada y quería formularle una pregunta a Aranz García del CTC. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, te oigo. Sí, no, es en relación a... en estos gemelos digitales, en las soluciones que aportan, ¿cómo se controla la fiabilidad de esas simulaciones que hacéis sobre determinados problemas industriales? ¿Y qué tan importantes son la fiabilidad de los sensores que se utilizan para los inputs? Sí, vale. Muchas gracias. Pues hay diferentes tipos de errores, como has dicho. Por una parte tenemos los errores que vienen de la toma de datos, tenemos los errores que provienen de los modelos físicos, ya que el modelo físico, por mucho que describa bien la realidad, nunca se va a ajustar al 100% a la realidad. Entonces hay que ir realizando diferentes tipos de comprobaciones. Y pues se aplican diferentes técnicas numéricas como pueden ser la norma 2, la norma de Frobenius, y vamos comparando el resultado numérico con el resultado que llamamos de los escenarios completos, que sería el resultado detallado con el resultado resumido. Y vamos calculando estas normas y vamos evaluando el error. Entonces, depende de cada fenómeno físico que estemos estudiando, habrá que ir ajustando el error, pues en algunos casos quizás un error del 1% es asumible, pero habrá otros fenómenos físicos que exigirán tener un error del 0,1%. Entonces, es un poco ir ajustándonos al fenómeno que estemos estudiando utilizando diferentes técnicas numéricas. Bien, muchas gracias. A ti. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Le estaba contestando en el chat a una persona que, como se ha grabado la sesión, lo subiremos al canal YouTube. O sea que tendréis acceso si queréis revisar alguna de las cosas que se han planteado. Pues si no hay más preguntas, yo te paso la palabra, Beatriz. Vale, pues muchas gracias. Hizo el silencio. Como no nos vemos, además, pues Sí. es un poco más difícil. Bueno, yo creo que, vamos, esperamos que haya sido interesante, ¿no? Y ilustrativo y, sobre todo, bueno, pues que se vea cómo las tecnologías, en este caso los gemelos digitales, ¿no? Que era el tema del día, pues cómo se pueden aplicar y cómo suponen nuevas oportunidades en cada una de, yo creo, de vuestras empresas o de vuestras entidades, ¿no? Agradecer a los ponentes, yo creo que la claridad, el testimonio y la experiencia que se ha trasladado, yo creo que ha sido bastante variado, ¿no? Y creo que puede abrir así muchas ideas, y luego lo de ajustarse al tiempo, que Isabel ha insistido un montón y la verdad es que es de agradecer, ¿no? Que si no se nos hace a todos muy largo. Bueno, gracias a la COE por promover este tipo de encuentros tecnológicos, que aunque sean virtuales y no tengamos la oportunidad de hablar o de vernos, yo creo que sí que son de gran utilidad, ¿no? Y a todos los asistentes, yo creo que al final pues sí que hemos conseguido, bueno, pues una buena, la participación ha sido amplia y bueno, espero que nos podamos ver pronto, ¿no? Con más aplicaciones tecnológicas y bueno, encantados de participar en ello. Muchas gracias y hasta la próxima. Pues hasta la próxima.